Gracias por escuchar esta historia. Por favor, cuéntame desde dónde me estás escuchando y cuántos años tienes. Es importante para mí saber si esta historia está llegando a muchas personas. Me llamo Isabel Ramírez, pero en este pueblo me conocen como Doña Isabel la de los tamales. Vivo en una casa modesta en el corazón de un pequeño pueblo de México. A mis 76 años, he decidido contar una historia que he guardado en lo más profundo de mi corazón, una historia que he llevado conmigo durante más de 6 décadas. Sé que es una historia que a muchas personas les resultará difícil escuchar, pero es importante contarla. Yo sé que hay muchas jóvenes, muchas mujeres, que atraviesan lo mismo que yo pasé, y piensan que están solas en el mundo. Nací en 1949, en un hogar lleno de contradicciones. Mi padre, Ramón Ramírez, era un hombre respetado en el pueblo. Tenía una tienda de abarrotes y siempre caminaba por la plaza con su sombrero de paja y su cigarro en la boca. Cuando hablaba, todos lo escuchaban, porque su voz imponía respeto. Pero dentro de nuestra casa, las cosas eran muy diferentes. Mi madre, María, era una mujer callada y sumisa. Siempre estaba ahí, trabajando en la casa, cocinando, limpiando, mientras mi padre ordenaba y tomaba decisiones. Mi hermano mayor, José, era el hijo que mi padre siempre soñó tener, el que siempre fue el centro de su atención. Yo, en cambio, fui la hija que nunca pidió. A mis ojos, siempre fui un estorbo, una niña que no cumplió con la expectativa de tener un hermano varón. Siempre sentí que mi presencia era una carga para él. Mi madre, a pesar de todo, siempre trató de cuidarme, de protegerme a su manera, aunque no podía luchar contra el poder que mi padre tenía sobre la familia. Desde pequeña, me enseñaron que las niñas no tienen voz, que debemos ser sumisas y calladas. Cuando mi padre hablaba, nadie se atrevía a contradecirlo. A veces me sentía atrapada en una cárcel invisible, una cárcel que no sabía cómo romper. Pero todo comenzó a cambiar cuando llegué a la adolescencia. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien. Mi hermano José, que me llevaba 5 años, comenzó a mirarme de una manera diferente. Al principio, pensé que era normal, que todo lo que hacía era porque éramos familia. Me abrazaba con frecuencia, y me decía que me cuidaba, que no debía preocuparme. Pero pronto, sus abrazos se hicieron más largos, sus manos comenzaban a tocarme de manera que no entendía. Yo no sabía qué pensar. Al principio intentaba ignorarlo, pero la incomodidad crecía dentro de mí. Una noche, después de una fiesta familiar, todo cambió. José vino a mi cuarto, y sin decir una palabra, me abrazó con más fuerza. Mi corazón comenzó a latir más rápido, sentí un nudo en el estómago. No entendía lo que pasaba, pero había algo en el que me aterraba. El miedo me paralizó, pero en ese momento entendí algo terrible. Mi hermano no solo me veía como a una hermana. Algo en su mirada me lo dijo todo. Intenté pedir ayuda, pero la voz no me salía. Pensé que si le contaba a mi madre, ella no me creería. Además, José era el hijo perfecto, el que todos en el pueblo admiraban. ¿Quién me iba a creer a mí? Yo, la niña sin importancia. A pesar de todo, intenté hablar con mi madre, pero siempre encontraba una excusa. Es solo que tu hermano te quiere mucho, me decía. José no haría algo malo. Entonces entendí que, aunque lo supiera, mi madre no podría hacer nada. Vivíamos bajo el yugo de mi padre, un hombre que no permitiría que nada ni nadie interfiriera en lo que él consideraba su derecho de gobernar la casa. Estaba sola, completamente sola. Todo empezó a volverse un infierno. José ya no se ocultaba. Empezó a entrar en mi cuarto por las noches, se quedaba allí, sentado en el borde de mi cama. Eres la niña más bonita de la familia, me decía, mientras me acariciaba el cabello. Al principio, cerraba los ojos y pretendía dormir, pero ya no podía. Mi corazón se aceleraba cada vez que lo veía entrar. Una parte de mí quería gritar, pero la otra sabía que no debía. Lo que podía ocurrir si lo hacía era mucho peor que cualquier sufrimiento físico. Y así comenzó mi pesadilla, una que duró años, una que me marcaría para siempre. Gracias por seguirme escuchando. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero compartir más de esta historia, una historia que nunca antes había contado. Mi vida, desde el momento en que comencé a sentir ese miedo tan profundo,
Se volvió un lugar oscuro y aterrador. A medida que pasaban los días, mis temores se intensificaban. Ya no podía confiar en nadie. Mi madre, aunque siempre trataba de darme un poco de consuelo, no veía lo que ocurría realmente. Estaba atrapada en su propio miedo, en su propia impotencia ante un marido que le hacía lo que quería. Las noches eran lo peor. Cuando todos se dormían, yo sentía que la oscuridad se apoderaba de mi cuarto, que todo mi ser se apagaba, como si no hubiera esperanza, como si el mal se estuviera apoderando de mí. Mi hermano José venía a mi cuarto y, al principio, solo me miraba. Esa mirada, fija, penetrante, se clavaba en mí, y yo no podía hacer nada. Me quedaba paralizada, temblando, esperando que todo terminara, pero nunca terminaba. Pasaron semanas, meses, y lo peor fue que me di cuenta de algo terrible. Él sabía que yo no podía hacer nada. Las palabras de mi madre, que siempre me decía que debía callar, que debía aguantar, se me repetían una y otra vez en la cabeza. Tienes que quedarte callada, hija, no te metas en problemas, me susurraba. Pero ella no sabía lo que pasaba entre las cuatro paredes de nuestra casa. Ella no veía cómo mi hermano me miraba con esa intensidad, con esa necesidad insaciable. Yo ya no era su hermana, no era la niña que había crecido a su lado. Era algo más, algo que no quería ser. La vergüenza se apoderaba de mí. Una tarde, mientras mi madre estaba en la cocina, yo estaba sentada en mi cuarto, mirando por la ventana. De repente, José apareció, como siempre, sin avisar. Cerró la puerta detrás de él, y de inmediato su presencia me llenó de miedo. Hoy quiero hablar contigo, Isabel, dijo con voz suave, pero con una firmeza que me heló la sangre. Su voz sonaba como un susurro, pero había algo en ella que me hacía sentir la angustia más profunda. Yo intenté hablar, intenté decir algo, pero mi garganta estaba cerrada, mi voz se ahogaba en mi interior. José comenzó a acercarse, y sentí como mi corazón latía a un ritmo frenético. No sabía cómo reaccionar. Traté de levantarme, de correr, pero mi cuerpo no respondía. Me sentí atrapada, como si las paredes de mi cuarto se cerraran sobre mí. ¿Por qué te alejas de mí? No te preocupes, hermana, todo estará bien, dijo mientras avanzaba hacia mí. Su mano tocó mi hombro, y sentí el frío de su contacto. El miedo se apoderó de mí con tal intensidad que no pude resistir. No sabía cómo pedir ayuda, no sabía cómo gritar sin que mi madre, si estaba cerca, escuchara y no pudiera hacer nada. Mi mente estaba en un caos total. No quiero, me salía de los labios en un susurro apenas audible, pero él lo ignoró. Me sentí tan pequeña, tan débil, como si mi cuerpo no fuera mío, como si todo lo que había sido mi vida se desmoronara en ese instante. Mi hermano, el que había sido una figura de protección en mi infancia, se había convertido en un monstruo, y yo no sabía cómo detenerlo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después, cuando mi madre entró en mi cuarto sin tocar la puerta. Su rostro mostró un reflejo de sorpresa, pero también de dolor. En ese momento, pude ver que algo había cambiado en ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Solo me miró, a mí, y luego miró a José. Fue un momento tan silencioso, tan cargado de emoción, que la angustia me envolvió aún más. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó mi madre a José, pero su voz estaba rota, como si algo dentro de ella se hubiera quebrado. José, sin inmutarse, respondió con una sonrisa fría: solo estamos hablando, mamá. Mi madre no dijo nada más. Salió de la habitación, cerrando la puerta con un crujido que sonó como una condena. Yo me quedé allí, sintiendo que mi alma se desvanecía. Esos momentos fueron los más oscuros de mi vida. Mi madre nunca se atrevió a hablar de lo que vio, y yo, por miedo a lo que podría pasar, nunca le conté la verdad. Lo que había sucedido quedaba entre nosotros, un secreto asfixiante que me ahogaba con el paso de los días. La casa que había sido mi hogar se había convertido en una prisión, y la gente a mi alrededor no hacía nada por ayudarme. Esa noche, mientras me tumbaba en mi cama, me preguntaba qué había hecho mal, porque todo esto me estaba pasando a mí. ¿Cómo había llegado a esta situación? Porque nadie veía lo que sucedía. Las lágrimas caían de mis ojos, y lo único que deseaba era desaparecer, escapar de esa realidad que me aplastaba. El miedo se convirtió en mi compañero constante,
en algo que me seguía incluso cuando intentaba dormir. No podía escapar de él, y, lo peor de todo, no sabía cómo hacerlo. Gracias nuevamente por seguirme. El tiempo pasaba, y aunque las cosas parecían seguir igual en la casa, dentro de mí estaba ocurriendo algo muy diferente. La niña que era antes, la que jugaba en el jardín con los demás niños del pueblo, la que se divertía con las pequeñas travesuras de la vida, se estaba desmoronando. Ya no era capaz de reír, ni de disfrutar de nada. La angustia se había apoderado de mi ser, y mi mente, constantemente atrapada en pensamientos oscuros, me hacía sentir que estaba perdiendo el control. Mi hermano José se volvió más insistente. Las visitas nocturnas a mi cuarto se convirtieron en algo constante. A veces, me despertaba en medio de la noche y lo veía allí, parado junto a mi cama, observándome. No decía nada, solo me miraba. La incomodidad me ahogaba, y trataba de fingir que dormía, con la esperanza de que se fuera. Pero él siempre estaba allí, como una sombra que me acechaba. La sensación de estar atrapada en un laberinto sin salida me aplastaba. Hubo una noche en particular que no podré olvidar. Era un domingo, después de la misa, cuando toda la familia se reunió para la cena. La casa estaba llena de risas y murmullos, pero yo no podía disfrutar de nada. José se sentó cerca de mí, y en su mirada había algo extraño, algo que no comprendía. Era como si estuviera disfrutando de mi incomodidad. Después de un rato, me invitó a dar una vuelta por el jardín. «Ven, te quiero enseñar algo», me dijo. Al principio, dudé, pero la sensación de que no podía rechazarlo me hizo seguirlo. Caminamos por el jardín, rodeados de la penumbra que traía la caída de la noche. «Siempre he pensado que eres especial, Isabel», me dijo de repente. «Tienes algo que me atrae, algo que no puedo explicar». Su voz era baja, casi un susurro, y el miedo en mi pecho se hizo más grande. Me sentía como si estuviera al borde de un abismo, pero no podía retroceder. «José, por favor, no». Mis palabras se ahogaron en mi garganta, y antes de que pudiera reaccionar, sentí su mano sobre mi hombro, y luego su rostro demasiado cerca del mío. El aire parecía volverse espeso, y mi corazón latía con tal fuerza que pensaba que me iba a salir del pecho. De repente, la puerta de la casa se abrió, y la voz de mi madre nos interrumpió. «¿Qué están haciendo aquí? Vuelvan a la mesa». La mirada de José se oscureció, pero no dijo nada. Aquel instante, tan cercano al abismo, pasó como un relámpago, pero dejó una marca en mí, una marca que no pude borrar. Me sentí tan débil, tan expuesta, y lo peor de todo era que nadie lo veía. Nadie lo entendía. Mi madre, aunque nunca me lo dijo directamente, sabía lo que ocurría entre José y yo. Lo sabía, pero el miedo que tenía de mi padre la hacía quedarse callada. En su mente, no era mejor hablar de lo que veía, porque sabía que no podría hacer nada. La figura de mi padre, siempre imponente, siempre dominadora, tenía un poder sobre nuestra casa que nadie osaba cuestionar. A pesar de todo, traté de seguir con mi vida. Trataba de hacer mis tareas, de hacer todo como se esperaba de mí. Pero dentro de mí, algo estaba cambiando. Ya no era la niña sumisa y callada que todos conocían. Algo dentro de mí, aunque pequeño, comenzó a revelarse. Pero sabía que no podía escapar, que no podía hacer nada sin que las consecuencias fueran devastadoras. El miedo era mi cárcel, y mi hermano José, el carcelero. Con el tiempo, comencé a sentir que ya no podía soportarlo más. Sabía que no podía vivir así, pero la idea de enfrentarlo, de hablar y contar lo que sucedía, me aterraba. Mi padre jamás lo permitiría. Mi madre, que siempre intentaba protegerme, nunca sería capaz de enfrentarlo. Estaba sola, completamente sola. Las noches se convirtieron en una lucha constante por encontrar algo de paz. Mi mente no dejaba de dar vueltas a lo mismo, y los recuerdos de esas noches oscuras se apoderaban de mí, cada vez más fuertes. Entonces, un día, mientras estaba en el jardín, mirando las flores que mi madre había cuidado con tanto esmero, algo cambió. No sé cómo pasó, pero en ese momento, una parte de mí, esa parte que había estado dormida, se despertó. Ya no podía quedarme callada. Ya no podía ser la niña que siempre obedecía. Algo en mi interior me decía que tenía que salir de allí, que tenía que escapar de ese horror.
Pero las preguntas seguían torturándome. ¿Cómo? ¿A dónde podría ir? ¿Quién me ayudaría? Lo peor era que sentía que mi madre nunca me apoyaría, que mi padre siempre tendría la última palabra. Pero ese día, mientras caminaba por la casa, escuché algo que nunca imaginé. Mi madre, desde la cocina, murmuró algo que nunca olvidaré. Sé que algo no está bien, hija. En ese momento, mis piernas flaquearon, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizás, solo quizás, había algo de esperanza. Gracias por seguirme acompañando en este viaje tan doloroso. Lo que estaba pasando en mi casa no era algo de lo que se hablara. Nadie en el pueblo sabía lo que sucedía tras esas puertas cerradas. Todos veían a mi padre como un hombre respetable, el que siempre estaba al frente, el que hablaba con voz firme y controlaba la situación. Mi madre, la mujer perfecta a los ojos de todos, la que siempre tenía una sonrisa, una palabra amable, parecía la imagen misma de la tranquilidad y el amor. Pero detrás de esas máscaras, éramos prisioneros, todos nosotros, atrapados en un sistema de miedo y secretos. Cuando mi madre me dijo esas palabras, sentí un atisbo de esperanza, pero también una gran confusión. Sé que algo no está bien, hija. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo sabía ella lo que yo había vivido, lo que me estaba pasando? Las preguntas comenzaron a rondar en mi cabeza, pero lo peor de todo es que no me atrevía a hablar. ¿Cómo decirle a mi madre lo que me hacía José? ¿Cómo explicarle que mi propio hermano me estaba destruyendo, que había convertido nuestra casa en un lugar de terror y abuso? Y lo más doloroso de todo, ¿cómo podía decirle que ella, a pesar de todo, nunca me defendió? Mi madre me miraba de una manera extraña esos días. Sabía que algo había cambiado en mí, pero tal vez no entendía completamente qué era. A veces me veía con una expresión triste, como si quisiera decirme algo, pero no se atrevía. Quizá, en su interior, ella ya lo sabía todo. Tal vez se sentía culpable, o tal vez tenía miedo. El miedo siempre estaba presente en nuestra casa, el miedo a lo que podría pasar si alguien se atrevían a hablar, a cuestionar, a enfrentar la realidad. Ese miedo era el que me mantenía cautiva, el que me impedía hacer algo. Mi hermano José seguía acercándose a mí con su falsa ternura, y cada vez me sentía más pequeña, más indefensa. Yo trataba de evitarlo, de huir de su mirada, pero él siempre encontraba una excusa para estar cerca. Las palabras de mi madre, no te metas en problemas, resonaban constantemente en mi mente. Pero mi corazón me decía que algo tenía que cambiar, que no podía seguir viviendo así. Una noche, después de la cena, mi madre se retiró a su habitación, como siempre. José, como si todo fuera normal, se sentó cerca de mí en el sillón. La conversación, en apariencia, era banal. Hablamos de cosas sin importancia, pero había una tensión en el aire que podía cortarse con un cuchillo. En algún momento, me dijo, te he estado observando, Isabel. Eres una niña preciosa. No me extraña que todos te miren. Sus palabras, al principio, parecían un simple cumplido, pero algo en su tono de voz, algo en su mirada, hizo que mi piel se erizara. No entendía lo que estaba pasando, pero algo en mí ya empezaba a comprender. Había un peligro oculto, algo que no podía ver claramente, pero que lo sentía con todo mi ser. Estaba atrapada, y la única forma de escapar era callando, aguantando, esperando que todo pasara. Mi cuerpo se tensó al máximo. No podía decir nada, no podía hacer nada. La sensación de estar atrapada, de no tener salida, me consumía. José, sintiendo que yo no respondía como él quería, cambió de táctica. Se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia mi lado. ¿Qué pasa, Isabel? ¿No confías en mí? Soy tu hermano, ¿recuerdas? Su voz era suave, casi seductora, pero yo sentía una oleada de pánico. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Sentí que si no hacía algo, si no salía de allí, mi vida quedaría marcada para siempre. El miedo me envolvía, pero también una rabia feroz, una rabia que jamás había sentido antes. Había llegado al límite. Todo en mí gritaba que debía escapar, que debía salir de esa casa, de ese infierno. Pero, ¿cómo hacerlo? Mi padre, mi madre, todos estaban en contra de cualquier intento de rebelión. Sabía que si les decía algo, todo podría empeorar. Y aún peor,
Si llegaban a enterarse, ¿qué haría José? ¿Qué haría mi padre? Esa noche no pude dormir. La imagen de José acercándose a mí seguía dando vueltas en mi cabeza. Sentía como si mi cuerpo estuviera paralizado, como si no pudiera moverme, como si todo lo que había sido mi vida, mi familia, se estuviera desmoronando. Sentí que no había nada que pudiera hacer. Estaba atrapada, y la desesperación me embargó. Pero, como una luz en medio de la oscuridad, pensé en mi madre. Aunque no podía contarle lo que me hacía José, pensaba que, tal vez, ella aún podría ayudarme. Esa idea, aunque frágil, era lo único que me quedaba. Sabía que no debía seguir callando, que no debía quedarme allí esperando que el horror me aplastara. No, tenía que actuar, tenía que encontrar una salida, aunque no supiera cómo. Gracias por quedarte conmigo hasta ahora. La oscuridad en la que vivía comenzó a pesarme más que nunca. Cada día que pasaba, el miedo se volvía más pesado, más difícil de soportar. La casa que antes había sido un refugio se había transformado en un lugar de desesperación. Mis pasos, antes ligeros, ahora eran lentos y cautelosos. Cada vez que cruzaba el umbral de mi habitación, sentía que todo me vigilaba, que no podía estar tranquila ni un segundo. Cada rincón de esa casa me hablaba de dolor, de secretos, de traiciones que se ocultaban detrás de las paredes. Mis noches, llenas de angustia, se convirtieron en un calvario constante. Sabía que mi hermano José volvería a entrar en mi cuarto. Lo sentía en el aire, en ese silencio ominoso que siempre se instalaba en la casa después de la cena, cuando mi madre se retiraba a descansar. Era entonces cuando todo sucedía. José, con su mirada fija y su actitud arrogante, venía a buscarme. Su presencia en la habitación era como una sombra que lo cubría todo, como un peso que me aplastaba cada vez más. Una noche, después de que todos se fueran a dormir, me quedé despierta, fingiendo estar dormida, esperando que José se fuera. Pero esta vez no fue así. Él se acercó a mi cama, como tantas veces antes, pero algo en mi interior me dijo que no podía seguir así. Algo dentro de mí gritaba que tenía que hacer algo, que no podía quedarme quieta y esperar lo peor. Cuando sentí su mano en mi espalda, algo se rompió en mi alma. No podía seguir tolerando esto. No podía seguir siendo la víctima. Me levanté rápidamente, el corazón me latía tan rápido que pensé que se iba a detener. José, ¿qué estás haciendo?, dije con voz temblorosa, pero con más firmeza de la que pensaba tener. Él se detuvo, sorprendido por mi reacción. Su mirada cambió, se volvió peligrosa, pero yo no me dejé intimidar. Mi mente, aunque llena de miedo, había tomado una decisión. Sabía que no podía seguir soportando esto. Vete, dije, más fuerte esta vez, mientras me ponía de pie. No tienes derecho a hacer esto. Eres mi hermano, José. Eres mi hermano. Grité, con todo lo que me quedaba de fuerza. Pero él no se movió. Por un momento, nos quedamos allí, en silencio, mirándonos el uno al otro. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Finalmente, José dio un paso atrás, como si se hubiera dado cuenta de que ya no tenía el control sobre mí. Sin decir una palabra más, salió de mi cuarto y cerró la puerta detrás de él. Lo que sucedió esa noche fue un cambio. Por primera vez, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Aunque seguía temblando, aunque sentía el miedo corriendo por mis venas, había dado un paso importante. Me había enfrentado a él. Me había defendido. Fue un pequeño triunfo en medio de la oscuridad, pero un triunfo, al fin y al cabo. A la mañana siguiente, mi madre notó algo raro en mi actitud. Me vio más seria, más decidida. Intentó preguntarme qué había pasado la noche anterior, pero no pude decirle la verdad. No pude contarle todo. Ella, en su inmensa fragilidad, no lo habría soportado. Sabía que no podía hablar, que las consecuencias serían peores. Pero algo en sus ojos me hizo pensar que ya lo sabía, que todo lo que había estado pasando en nuestra casa no le era desconocido. Había algo en su mirada que, aunque nunca se atrevió a decir, me hacía sentir que, tal vez, ella también estaba atrapada en su propio miedo. José ya no volvió esa noche a mi habitación. La tensión entre nosotros creció, y aunque me sentía aliviada de no tener que enfrentarme a él de nuevo, algo en mi corazón me decía que eso no era suficiente. Sabía que algo debía cambiar,
que no podía quedarme ahí esperando que las cosas empeoraran. Esa noche, mientras todos dormían, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida. No podía quedarme en esa casa. No podía vivir un día más bajo la sombra de José, bajo el dominio de mi padre. El plan era sencillo, pero difícil de llevar a cabo. Necesitaba salir de allí, escapar de ese infierno. Tenía que ser rápida, no podía esperar mucho tiempo. Sabía que mi madre no me ayudaría, que mi padre no lo permitiría, pero no podía quedarme más tiempo. Cada vez que veía a José, cada vez que me encontraba con su mirada, sentía que algo dentro de mí se rompía más. Tenía que hacerlo, y esa noche era la noche. Salí de mi cuarto con cuidado de no hacer ruido, con la esperanza de que nadie me escuchara. Tomé lo esencial, un par de ropas, algo de dinero que había guardado en secreto, y mi corazón lleno de miedo y esperanza. Fui hacia la puerta trasera de la casa. La abrí lentamente, con la sensación de que, si hacía ruido, todo se desmoronaría. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, y salí al jardín. Mi corazón latía con fuerza mientras me alejaba, y por un momento, sentí que podía respirar. Esa noche, bajo el cielo estrellado, huí. Gracias por seguir escuchando mi historia. Escapar esa noche no fue el final de mi sufrimiento, pero sí el comienzo de un largo camino hacia la libertad. Mi cuerpo temblaba de miedo, pero mi corazón, aunque asustado, latía con más fuerza que nunca. La idea de huir, de dejar todo atrás, me dio la fuerza que no sabía que tenía. Sabía que no podía volver. Si regresaba, lo que me esperaba sería aún peor. No, esta vez tenía que ser diferente. Tenía que seguir adelante. Caminé por las oscuras calles del pueblo, mi mente un torbellino de pensamientos y emociones. No sabía a dónde iría ni qué haría, pero el hecho de haber salido de esa casa, de ese lugar que había sido mi cárcel, me dio algo que no sentía en mucho tiempo: esperanza. Estaba huyendo, sí, pero también estaba tomando control de mi vida por primera vez en años. El miedo, aunque persistente, empezó a desvanecerse lentamente, reemplazado por la adrenalina de la libertad. Me dirigí al único lugar que podía pensar en ese momento: la casa de la señora Laura, la esposa del alcalde. La conocía de vista, y aunque no era una amiga cercana, sabía que había algo en ella que la hacía diferente a los demás. Siempre la había visto como una mujer amable, dispuesta a ayudar a los demás, aunque fuera en silencio. En mi mente, era mi única opción. Recuerdo que cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Mi corazón, aunque aliviado por la huida, seguía acelerado. No sabía qué esperar de la señora Laura. ¿Me ayudaría? ¿O me rechazaría, como tantos otros? El miedo volvió a instalarse en mi pecho, pero ya no podía dar marcha atrás. Cuando llegué a su casa, el silencio era absoluto. La casa era grande y elegante, muy diferente a la modesta vivienda en la que había crecido. Llamé al timbre con nerviosismo, y esperé unos momentos antes de escuchar el sonido de unos pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella, la señora Laura, con su vestido elegante y su cabello perfectamente peinado. «¿Isabel?», preguntó, reconociéndome al instante. «¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Estás bien?». Su voz tenía un tono de preocupación genuina, y eso me hizo sentir más pequeña que nunca. Por un momento, me sentí avergonzada de aparecer en su puerta, pero no había otra opción. «Señora Laura, necesito su ayuda. No sé a dónde ir, no sé qué hacer», le dije, con la voz temblorosa. Ella me miró fijamente, como si estuviera evaluando la situación. Por un momento, no dijo nada, pero sus ojos se suavizaron. «Ven», dijo, abriendo más la puerta para que pudiera entrar. «Vamos a hablar adentro». La señora Laura me ofreció un té mientras me sentaba en su salón. Ella me miraba con una expresión de comprensión, pero también de tristeza. Por fin, después de un largo silencio, le conté todo. Le hablé de mi padre, de mi madre, de José, de todo lo que había vivido en esa casa. Mi voz temblaba al principio, pero poco a poco, las palabras comenzaron a salir con más fuerza. Necesitaba que alguien lo supiera, necesitaba que alguien me creyera. Cuando terminé de hablar, ella se quedó en silencio durante unos segundos, digiriendo lo que acababa de contarle. Luego, me miró fijamente a los ojos y dijo: «Isabel,
Tienes mucho valor por haberme contado todo esto. Lo que has vivido es indescriptible, y yo haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte. En ese momento, sentí una pequeña chispa de esperanza. Quizá, finalmente, podría salir de todo eso. Lo primero que necesitamos hacer es asegurarnos de que estés a salvo. Te voy a ayudar, dijo. No te preocupes, ya no estás sola. Esas palabras fueron como una manta cálida que me envolvía, dándome consuelo por primera vez en mucho tiempo. Me sentí respaldada, como si por fin alguien me estuviera protegiendo. Aunque sabía que el camino por delante sería difícil, por primera vez sentí que había una salida, que algo bueno podía salir de todo esto. La señora Laura me ofreció quedarse en su casa hasta que pudiera encontrar una solución. No era mucho, pero era lo que necesitaba. Al menos estaba a salvo, al menos no tenía que temer cada vez que José entraba en mi cuarto, o cada vez que mi padre me miraba con esa desconfianza tan aterradora. Pasé los días siguientes en su casa, tranquila, pero inquieta al mismo tiempo. Estaba agradecida por su ayuda, pero el miedo seguía allí, acechando en cada esquina. Me preocupaba que mi familia me estuviera buscando, que mi padre, mi hermano, vinieran tras de mí. Pero la señora Laura me tranquilizó, diciéndome que ya había tomado las precauciones necesarias. Aunque estaba a salvo en su casa, mi mente seguía atormentada. ¿Qué haría después? ¿A dónde iría? ¿Podría vivir mi vida sin que el pasado me persiguiera? Esas preguntas me rondaban constantemente, pero al menos por esa noche, podía descansar un poco, saber que ya no estaba sola, que había alguien que estaba dispuesta a ayudarme. Gracias por continuar conmigo. Después de ese primer alivio, la realidad volvió a mi mente. Aunque la señora Laura me brindaba su apoyo, no podía dejar de pensar en lo que me esperaba. Aún estando a salvo, no sabía cuánto tiempo podría quedarme allí. Tenía miedo de que, en cualquier momento, mi padre o José pudieran aparecer, buscando a la hija que se había escapado de su control. Y aunque la señora Laura me ofreció refugio, yo sabía que la situación no podía durar para siempre. El miedo seguía ahí, y mi corazón no dejaba de latir con fuerza, recordándome que aún no estaba completamente libre. A medida que pasaban los días, comencé a sentirme algo más tranquila. La señora Laura me ofreció trabajo en su casa. Puedes ayudarme con algunas cosas, Isabel. No te preocupes por el dinero, lo único que quiero es que te sientas bien, que te recuperes, me dijo un día, mientras me servía una taza de café en la cocina. Aunque acepté su oferta, mis pensamientos seguían siendo oscuros. Aún sentía que había algo detrás de todo esto, algo que no podía ver con claridad, pero que me estaba esperando en las sombras. Al principio, las tareas fueron simples. Ayudaba a Laura con la limpieza y a organizar algunas cosas en la casa. A medida que pasaban los días, me empecé a sentir más útil, más humana. Pero al mismo tiempo, mi cuerpo no dejaba de recordar lo que había vivido, lo que me había hecho José. Aunque trataba de olvidarlo, a veces, en medio de la noche, me despertaba sudando, con la sensación de que aún estaba atrapada en esa casa, en ese círculo vicioso del que no podía escapar. La señora Laura parecía darse cuenta de mi angustia, aunque nunca me lo dijo directamente. Sabía que lo que había vivido era algo que no se podía borrar fácilmente. Un día, después de que terminamos de trabajar en el jardín, se acercó a mí y me dijo: Isabel, no tienes que hablar si no quieres, pero si en algún momento te sientes lista, quiero que sepas que puedes contar conmigo. Esas palabras me conmovieron profundamente, pero a la vez, me hicieron sentir más vulnerable. ¿Qué pasaría si finalmente me atrevía a contarle toda la verdad? ¿Cómo reaccionaría ella? Un día, mientras caminaba por el pueblo, me encontré con un viejo amigo de la familia, Tomás. Era un hombre de unos 50 años, un buen hombre, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Aunque no me había visto en años, lo reconocí al instante. Él me miró con sorpresa, pero pronto su rostro se suavizó al ver mi expresión. Isabel, ¿qué haces aquí? No te he visto en mucho tiempo, dijo, acercándose a mí. Yo me sentí incómoda, pero al mismo tiempo, me sentía segura en su presencia. Le conté brevemente lo que había sucedido, sin entrar en detalles. Necesito salir de aquí, Tomás. No sé qué hacer. No quiero volver a ese lugar, no quiero volver a mi casa.
Ya no es un hogar, es una prisión, le confesé, con la voz quebrada. Tomás me miró por un largo rato antes de decirme, sabía que algo no andaba bien en esa casa. Siempre supe que no eras feliz, Isabel. Pero ahora es el momento de que tomes las riendas de tu vida. No puedes quedarte escondida para siempre, tienes que salir y encontrar un lugar donde puedas ser tú misma. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma, pero también me llenaron de miedo. ¿Estaba lista para enfrentar mi vida por fin? ¿Qué haría después? El tiempo pasó, y aunque mis días eran más tranquilos en la casa de la señora Laura, la sensación de estar huyendo de mi propio pasado me atormentaba constantemente. A veces, me despertaba por la noche y sentía que los recuerdos de José y de mi vida anterior me perseguían, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Pero sabía que no podía quedarme allí para siempre. Sabía que tenía que encontrar una manera de avanzar, de dejar todo atrás. La señora Laura, al ver mi sufrimiento, me sugirió que pensara en irme a otro lugar, a un pueblo más alejado, donde pudiera empezar de nuevo. Tienes que reconstruir tu vida, Isabel. No puedes quedarte aquí para siempre, viviendo con este miedo. Tienes derecho a ser feliz, a tener una vida propia, me dijo. Sus palabras me dieron el valor que tanto necesitaba. Tenía que irme, tenía que dejar ese pueblo, mi pasado y todo lo que me ataba a ese lugar. Decidí que era el momento de dar el siguiente paso. Había pasado mucho tiempo en ese refugio, pero ya no podía seguir esperando a que las cosas cambiaran solas. Era hora de tomar el control. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por mi libertad, por mi futuro. Gracias por seguir aquí, por estar conmigo en cada paso de esta historia. El día que tomé la decisión de irme, sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio, porque finalmente estaba tomando el control de mi vida, porque ya no estaba dispuesta a vivir más en silencio. Miedo, porque sabía que mi huida significaba dejar atrás todo lo que conocía, lo que había sido mi vida hasta entonces. Sabía que si me iba, nunca podría volver. Pero también sabía que si no lo hacía, nunca podría ser libre. La señora Laura, quien se convirtió en mi apoyo más grande durante todo este tiempo, me ayudó a organizar todo. Me dio algo de dinero que había guardado para emergencias, y aunque no tenía mucho, era suficiente para empezar. Te voy a ayudar a salir, Isabel, me dijo una tarde, mientras empacaba algunas cosas. No te preocupes, solo tienes que seguir adelante, por ti y por el futuro que te espera. Sus palabras me daban el empujón que necesitaba, pero aún así, sentía que algo dentro de mí no podía dejar ir todo lo que había pasado. Mi corazón seguía atormentado, y las cicatrices, aunque invisibles, me dolían. El día antes de mi partida, me tomé un momento para mirar hacia atrás, hacia la vida que estaba dejando. Pasé por la casa de la señora Laura, observando las habitaciones, el jardín donde tantas veces había trabajado, el salón donde me sentaba a tomar el té con ella. Cada rincón de esa casa me había brindado algo de paz, algo que no encontraba en mi propio hogar. Pero no podía quedarme allí para siempre. La libertad me esperaba más allá de esas puertas, y tenía que ir. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera, me levanté temprano. Mi corazón latía con fuerza, y aunque mis piernas temblaban, sabía que debía seguir adelante. La señora Laura me abrazó con fuerza antes de que me fuera. Recuerda, Isabel, tú eres más fuerte de lo que piensas. No dejes que nadie te diga lo contrario. El futuro es tuyo, me dijo, con una sonrisa triste pero llena de esperanza. Fue el último abrazo que recibí en esa casa, y me dio el valor para caminar hacia lo desconocido. El camino hacia el pueblo más cercano fue largo. Estaba sola, con una pequeña mochila al hombro y el miedo de lo que vendría. Pero algo dentro de mí me decía que estaba tomando la decisión correcta. No podía quedarme en ese lugar, viviendo una vida marcada por el miedo. Tenía que construir una nueva vida, una en la que pudiera ser yo misma, sin miedo, sin sombras que me acecharan. Cuando llegué al pueblo, me dirigí directamente al único albergue para mujeres que pude encontrar. Era un lugar sencillo, pero me dio la sensación de que allí, por fin, podría encontrar algo de paz. Me registré y, aunque los primeros días fueron difíciles, poco a poco comencé a adaptarme a esa nueva vida. Empecé a trabajar como ayudante en la cocina de un restaurante local, y aunque el trabajo era arduo,
me sentía libre. No tenía que estar constantemente mirando por encima del hombro, temiendo que mi pasado me alcanzara. Los días fueron pasando, y aunque los recuerdos seguían allí, poco a poco se fueron desvaneciendo. Aprendí a reconstruir mi vida, un paso a la vez, sin mirar atrás. No me importaba lo que había dejado, porque sabía que lo que realmente importaba era lo que venía. No iba a permitir que las cicatrices del pasado dictaran mi futuro. De vez en cuando, recibía cartas de la señora Laura. Siempre me decía que estaba bien, que todo iba a salir bien. Sus palabras me daban fuerzas. Sabía que, aunque la distancia nos separara, ella seguía siendo una parte importante de mi vida, alguien que me había dado una segunda oportunidad. No la olvidaría nunca. Pasaron los meses, y comencé a sentir que, por fin, había dejado atrás el miedo. El sol volvía a brillar en mi vida. Aunque la sombra de mi pasado nunca desaparecería por completo, había algo dentro de mí que me decía que podía seguir adelante. Y así lo hice, con el corazón lleno de esperanza, con la certeza de que había tomado la decisión correcta. La vida, por fin, me ofrecía una segunda oportunidad. Gracias por llegar hasta aquí. Por compartir este último tramo de mi viaje. Aunque ya no queda mucho por decir, lo que viví en aquellos años ha quedado grabado en mi memoria, pero no en mi alma. Después de todo lo que pasó, de todo lo que viví, sentí que, por fin, había encontrado la paz que tanto necesitaba. Con el paso de los años, me di cuenta de que la huida no solo me liberó físicamente, sino también emocionalmente. Mi hijo, que ya era parte de mi vida, creció fuerte, feliz, ajeno a todo el sufrimiento que había vivido en mis primeros años. En sus ojos, vi el futuro, vi lo que nunca pude tener, una vida sin miedo, sin dolor. Un día, cuando estaba aprendiendo a caminar, supe que mi sacrificio había valido la pena. Mi hijo nunca tendría que conocer el infierno que fue mi niñez, ni el rostro de un hermano que me destruyó. Él crecería libre, creciendo con amor y seguridad. Pasaron los años y me convertí en una mujer diferente. Aprendí a sonreír de nuevo, aprendí a confiar en las personas, aunque no fuera fácil. La vida me dio una nueva oportunidad, y aunque el dolor nunca desapareció por completo, aprendí a vivir con él. Aprendí a transformarlo en fuerza, en determinación para proteger a mi hijo, para ser la madre que nunca tuve. La señora Laura seguía siendo una figura en mi vida, aunque ya no la veía con frecuencia. Cada vez que recibía una carta suya, sentía una gratitud inmensa por todo lo que había hecho por mí. No había palabras suficientes para agradecerle lo que había hecho, pero sabía que ella entendía. Sabía que, en su corazón, ella siempre había estado conmigo, incluso en la distancia. Cuando mi hijo creció, me dio lo que más deseaba, una familia propia. Se casó con una mujer maravillosa, a la que amaba profundamente, y juntos tuvieron hijos. Sería abuela, algo que nunca imaginé que podría ser. Tenía una familia que me amaba, que me respetaba. Mis nietos, con sus risas y su inocencia, me recordaban que la vida podía ser hermosa, que a pesar de todo lo que había sucedido, había belleza en el mundo. Cada vez que miraba a mis nietos, veía algo más en ellos. No solo veía el futuro, sino también el amor y la paz que había encontrado. Todo lo que me había pasado, toda la oscuridad de mi pasado, parecía desvanecerse cada vez que veía sus caras, cada vez que sentía sus abrazos. Mi hijo, ahora adulto, me abrazaba con fuerza y me decía lo mucho que me quería, sin saber nunca la verdad de lo que había pasado. Y eso estaba bien. Él tenía derecho a vivir sin el peso del pasado. El pasado que dejé atrás para siempre. Llegué a una etapa de mi vida en la que ya no había dolor, solo gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado la fuerza para seguir adelante, por haberme liberado del miedo que me había acompañado durante tantos años. A veces, en la quietud de la noche, pensaba en todo lo que había pasado, en todo lo que había logrado, y sabía que había tomado la decisión correcta al escapar. La vida no siempre es justa, pero siempre hay una forma de encontrar la paz. Hoy, a mis 76 años, sigo aquí. La vida me ha dado muchas bendiciones después de todo lo que viví. Mi familia, mis amigos, mi gente, todos ellos me han dado lo que el miedo y el sufrimiento nunca pudieron arrebatarme, la capacidad de amar y ser amada. Y así termina mi historia. Una historia de sufrimiento, sí,
pero también de esperanza, de lucha, de resiliencia. A todas las mujeres que, como yo, han pasado por algo similar, quiero decirles que hay una salida. Siempre hay una salida. A veces es una puerta, a veces una ventana, a veces una grieta en la pared. Pero siempre hay una salida. Y si he podido hacerlo, sé que ustedes también pueden. Nunca dejen de luchar por su libertad, por su felicidad. No dejen que su pasado defina su futuro. Ustedes merecen ser libres, merecen ser felices. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que mi historia les haya dado la fuerza para seguir adelante. Porque al final, aunque las cicatrices permanezcan, lo que importa es cómo elegimos vivir nuestra vida.